Nosotros vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con el ingeniero César Torres. Él es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lima. Ingeniero Torres, bienvenido a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Muchas Muy gracias por buenas la invitación. tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Acaba de escuchar este despacho y en realidad es terrible escuchar que hay personas que por la pandemia no tenían a dónde vivir porque hay mucha gente que se quedó sin vivienda porque los inquilinos comenzaron a sacar a las personas, ¿se acuerda usted? Porque no pagaban por diferentes situaciones, ¿no? Entonces se fueron a vivir a estas alturas de los cerros y ahora están vendiendo estas zonas que deberían ser inhabitables. Los alcaldes ni se aparecen por allí, los fiscalizadores de las municipalidades no están y hemos visto lo que ha pasado. En primer lugar, ¿es una zona para vivir? Bueno, primero es lamentable tener que escuchar este tipo de noticias, sobre todo por el fallecimiento de un menor tan pequeño, ¿no? Definitivamente, cuando se ven estos casos aquí en la ciudad, nos hace reflexionar de que se está viviendo actualmente en una situación pues de alta vulnerabilidad, sobre todo por la alta informalidad que existe también, la autoconstrucción y un problema social que también se ve, que claro, hay zonas de Lima, sobre todo ubicadas en las laderas de los cerros, donde no se debería habitar porque justamente son zonas de alto riesgo, ¿no? Y estas zonas ya en muchos casos ya han sido identificadas porque se observan problemas de deslizamiento, problemas de caída de rocas y también un tema que es que tengo que mencionar es el alto riesgo que también existe por un evento sísmico de gran magnitud que puede ocurrir en la ciudad de Lima y que justamente todas estas zonas con este tipo de viviendas y ubicadas en laderas de cerro pueden sufrir un gran daño. Qué lamentable de verdad, porque la necesidad los hace transitar por todo este camino de repente de tráficos de terrenos y además hasta la muerte de este niñito. Pero las municipalidades son las encargadas de que no suceda nada de esto. No se dan cuenta que hay personas que están viviendo en lugares que no deberían vivir, en lugares donde se va a deslizar pues el suelo por la inestabilidad. No son ellos los que deberían fiscalizar por el terremoto, por las lluvias, por los deslizamientos. Le dejo esta pregunta al ingeniero Torres para que me la responda después de la pausa. Bienvenidos a Exitosa. Vamos a seguir nuestra conversación con el ingeniero César Torres del Colegio de Ingenieros de Lima. Estaba preguntándole, le había dejado una pregunta sobre si no son los municipios, no es el municipio de Comas que debería estar pendiente si es que hay familias que están tomando las alturas de los cerros para vivir en zonas que de ninguna manera deberían ocupar. Sí, muchas gracias por la pregunta. En definitiva, también los alcaldes y las autoridades también distritales tienen parte de responsabilidad justamente por ello, ¿no? Por no haber fiscalizado y por haber permitido que la ciudad haya crecido también en esas zonas, que muchas veces ante la falta de suelo habitable, que ese es un problema que también tenemos en Lima, la población ha tenido que emigrar hacia habitar en zonas altas de mucho peligro. Entonces, este es un tema que también se tiene que trabajar a nivel gubernamental y a nivel distrital, que también se tienen que crear estos espacios de suelo habitable para que la población pueda habitar en muchas zonas más seguras, sobre todo alejadas de las laderas del océano. Pero bueno, ¿qué hacer ante esta situación de que la gente a veces es un poco complicado también poder movilizar una gran población Sí, es un que problema están social, por asentadas en el supuesto. cerro? Sí, claro. Entonces, esto que ahí también se tienen que trabajar en programas sociales de hacer viviendas, digamos, de construcción, digamos, mucho más seguras, primero enseñarle a la población o muchas veces a los constructores que hacen estas viviendas en estas zonas, que adopten algunas técnicas de construcción mucho más seguras, por ejemplo, los muros de contención. El caso que se ha visto ahora en Comas es la falla de un muro de contención también a base de una pirca, el cual son una acumulación de rocas o de piedras que se colocan sin ningún
tipo de confinamiento, y justamente ante la carga que puede generar el suelo o cualquier vivienda que se coloque en la parte superior o un sismo, definitivamente esta puede fallar, ¿no? Hay sistemas constructivos que también ya se han utilizado en muchos programas sociales, como el caso de gaviones, o por ejemplo colocar enmallados también de protección. Ese tipo de obras de protección debería también hacerlas los municipios, ¿no? Justamente para poder proteger a la población ante cualquier desprendimiento de una caída de un bloque que pueda afectar, digamos, la vida de algún poblador cercano. Ha quedado clarísimo, muchísimas gracias. Los enmayados, eso sí lo puede hacer como una solución rápida y eficaz. Los enmayados pueden salvar vidas. Muchas gracias al representante del Colegio de Ingenieros de Lima. Por supuesto que esto da para mucho más, para debate y para tenerlo en cuenta. Muchas gracias por estar aquí.